Sé lo que estás pensando, el graffiti 3D es muy bueno, pero te voy a decir una cosa, se puede mejorar todo el graffiti mucho más de lo que estás viendo. Lo primero es que me voy a guiar por la sombra proyectada que está debajo. Por lo tanto, lo que es la luz va de adelante hacia atrás y va mirando hacia abajo. También podemos observar cómo esta parte de las letras van a una dirección y esta parte está como si fuera en curva. Así que voy a ir modificando esta parte de las letras, dándole más sombra en este lateral de la letra, ya que no vendría la luz directa. Toda la letra que tenga el mismo ángulo lo voy a poner del mismo color, el oscuro. Como podéis observar, todo tiene un color plano y ahora voy a buscar diferentes lugares donde tenga el mismo ángulo, como este lateral. Aunque está un poquito más inclinada esta parte, son muy semejantes a todo este lateral, así que tendrá la misma luz. Aquí podéis observar la diferencia del antes y después. Ahora, haciendo la sombra proyectada de este lateral, voy a ir metiendo y agregando lo que es la luz para darle volumen a la letra. Observando nuestro graffiti, tenemos que buscar todo el ángulo que tenga el 3D de la misma dirección. Al igual que esto de aquí abajo, en la parte de arriba sería exactamente lo mismo. Así que voy a hacer el ángulo recortado porque le estaría haciendo una sombra proyectada. Y en esta parte aquí solamente se vería un poquito, igual como este pequeño ángulo que se vería el borde porque le entra un poco de luz desde este ángulo. Y este ángulo está un poquito como más de frente, entonces no le llega tanto la luz que vendría desde la zona más alta. Y ahora haciéndole un poquito de más contraste a la parte de la sombra proyectada, que es donde se verían los ángulos de cómo van cogiendo las curvas. Como veis, esta parte lo voy a hacer hacia abajo para que se visualice y cuadre con el de la parte de abajo. No se nos puede olvidar la parte rosa, que también tendría una sombra proyectada de la zona verde. Todo lo que tenga volumen crea sombra y lleva luz. Este pequeño ángulo que veis aquí, que antes le da más luz, tiene este casi el mismo ángulo, así que voy a darle más claridad y hacerle también el recorte de sombra proyectada de esta zona. Como veis, así se vería lo que es la sombra en partes de curva. Y se le puede meter algunos destellos con un color más claro, al igual que podemos darle un poquito de más contraste en la sombra proyectada de la zona rosa. Como veis, cada una tiene una parte más fina y más ancha, y eso es por la lejanía. Y estos brillos que le estoy añadiendo ahora quedan súper bien. Se añade de donde venga la luz, pero solamente los bordes, y le puedes dar un poquito también de claridad. Y siguiendo en lo que es el diseño, voy buscando misma zona que tenga el ángulo y le voy metiendo lo que es el mismo color, porque en esta zona vendría lo que es la luz. Y como veis, va cambiando ya mucho lo que es la letra. Y en esta zona de aquí abajo también tendría más luz porque viene la luz de arriba de la derecha, y entonces lo que estoy haciendo es jugar con los ángulos de las mismas letras. Como si tiene una parte de una curva, pues haría la sombra en curva, y luego la parte recta de aquí, por lo mismo. Y bueno, ya va quedando de esta manera y se va cambiando totalmente la pieza. Os enseño cómo estaba antes y el después. ¿Veis la diferencia? Esta parte es muy interesante porque hay que añadirle luz ahí dentro. He cogido un poquito un color más oscuro que la parte de afuera porque realmente no le llega la misma luz. Así que voy a hacerle lo que es la iluminación que tiene dentro y respetando la sombra proyectada. Como veis, es diferente el color. Cuando terminemos la parte de dentro, le vamos a meter ya unas luces en la parte de afuera para que vaya cogiendo más volumen. Que parezca una tontería, no lo es. Tenemos que tener en cuenta todos los detalles, de dónde viene la luz de arriba, dónde le daría sombra, y las sombras proyectadas, que es una cosa que casi todo el mundo que hace diseño 3D, ya sea letras o cualquier tipo de dibujo, se lo olvida, y es una cosa muy importante. Aquí viene ahora donde vamos oscureciendo este lateral y le voy a ir creando lo que es la parte de sombra y sombra proyectada. En la parte de arriba, como daría menos claridad y luz, pues voy a hacerle este tipo de sombra, siempre teniendo en cuenta lo que es la parte de fondo y la parte de la pared de al lado. Y no se nos puede saltar algunos detalles como la parte rosa que tiene aquí, esta parte que le entraría un poquito de luz. Y en este lateral tendría, de la parte que sobresale hacia afuera, también una pequeña sombra proyectada, al igual que la parte rosa también le estaría alcanzando.
¿Y sabéis por qué estoy poniendo aquí también la sombra proyectada? Porque el otro está levantado y le alcanza la sombra. Y esto que voy a hacer ahora es un pequeño detalle que da volumen también a nuestros objetos. Por ejemplo, voy a hacerle una parte más oscura del rosa, haciendo que tenga un pequeño grosor. Y como veis, eso hace que sobresalga mucho más. Después de rellenar esta parte de un color liso, me da cuenta que tengo que darle un color más claro. Así que he cogido el color más clarito de los que tengo y ya le he añadido ese tono de luz. Y como viene la luz delante, voy a ir añadiéndole ya unos reflejos en todas las letras. Y después lo que voy a hacer es aclarar algunas partes que todavía no me convence y darle un poquito más de contraste y luz. Para que veáis la diferencia cuando cojo y pongo una luz en una zona con su propia sombra proyectada de la otra que está un poquito más para adelante, quedaría de esta manera. Le estoy añadiendo una zona más clara, pero no más que la que está en la zona de arriba. Aquí, por ejemplo, voy a añadirle un poquito de reflejo, igual como en alguna zona más, para que no quede solamente lo que es la línea del borde. Como veis, pues estoy haciendo como un degradado de color. Y en esta parte exactamente más de lo mismo. Quiero darle un poquito más de luz. Y no tengáis prisa porque como sabéis, y si no lo sabéis, contra más tiempo echéis, mejor resultado. Ahora, por ejemplo, en la parte de arriba voy a meterle mucha más luz. Y una cosa quiero deciros, si alguno está interesado de que le mire su pieza, ya sea en 3D o un Will Style o algo, puedo revisarla. A mí no hay problema, pero siempre que tenga tiempo. Porque pienso que es positivo tanto para los suscriptores que están viendo el vídeo porque van a aprender algunos trucos y tanto el que me ha enviado el diseño y puedo ayudarle a él a mejorarlo. Por ejemplo, te pregunto, ¿quién diría que dentro de la O se podría potenciar mucho más la sombra proyectada y darle también un ángulo diferente? Aquí, por ejemplo, observando la letra O me doy cuenta que le falta un 3D, porque lo tiene en la parte de arriba pero no en la parte de abajo, entonces se lo voy añadiendo y siguiendo el patrón de color que es aquí bastante oscuro voy a meterle la sombra, ya que aquí le daría a contraluz, vendría la parte de la más oscura que sería la parte de abajo. Ahora voy a oscurecer toda esta parte porque tiene más oscuridad con la sombra proyectada y ahora voy a darle mucho más contraste a la parte de la letra O. Como veis ya se visualiza el 3D. Y ahora reforzando toda la sombra proyectada de algunas partes de las letras. Así consigue más volumen. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente letra. Como veis, este ángulo tiene esta oscuridad, pero este por el ángulo debería tener un poquito más que él, como el tono que tiene. Entonces voy a pintarlo de este color. Como veis es mucho más oscuro. Cuando lo termine voy a ir directamente a la parte de abajo, que como veis aquí si tiene más oscuridad porque no le llega la luz, pues en la zona de abajo de esta letra pues también va a tener más oscuridad, casi llegando al negro. Intentar nunca llegar al negro, y en este lateral también sería lo mismo, aunque esté en la parte de arriba. E igual que aquí tiene luz, voy a coger exactamente el mismo color y voy a añadirle la luz que está dentro del interior. También ahora voy a añadirle algunas partes de luz como aquí en la parte de los bordes para darle más volumen hacia afuera. Siempre teniendo en cuenta de dónde viene la luz. Tenemos que imaginar como si tuviéramos un objeto real o podemos probarlo con una lámpara y un objeto. También os digo que es muy diferente una luz artificial ya que la distancia de iluminación es más corta que la iluminación del sol, que siempre es la misma, esté a 1 metro de distancia o a 5 metros. Sin embargo, con una luz artificial a pocos centímetros va desapareciendo lo que es la iluminación y hay bastante cambio. Aquí estoy añadiendo una sombra proyectada de la letra que está por delante. Si vemos que tiene el mismo lateral va a ir exactamente la misma luz, así que voy a rellenarlo de este tono y en la parte de arriba el tono más claro porque es de donde viene la luz. Y ya por los bordes voy a añadirle lo que es el perfilado que le da el reflejito. Este es un detalle súper chulo, vamos, que se le meten muchos artistas del mundo de 3D. En la zona de arriba que no se te olvide meterle la luz y tiene que tener la sombra proyectada de la otra parte, por eso lo estoy haciendo de esta manera. Fijaros la diferencia del antes y del después. Y ahora por ejemplo lo que voy a hacer es continuar la misma línea dándole esta zona lo que es la luz. Teniendo en cuenta el palo que pasa por encima tendrá una sombra proyectada que cubre parte de la letra.
En esta parte va bastante luz, así que voy a irlo rellenando con un color liso. Recuerda suscribirte al canal para ver más tutoriales y seguir aprendiendo con los vídeos de Will Style, Draw Up o 3D o el estilo que tú veas. Si tienes siempre una duda, puedes escribirme y espero al poco responderte con algún vídeo nuevo. Y aquí estoy haciendo ahora el último toque de luz. Como veis, este es el cambio que ha tenido ya de la letra, totalmente diferente. Ahora voy a hacer aquí como si fuera una pequeña sombra proyectada del cuadradito de abajo que está separado. Y hay que darle un poquito más de contraste cuando esté muy cerca de donde empieza la sombra. Los pequeños cambios como esto que estoy añadiendo en la luz son los mejores, porque muchas veces parece que no, pero es lo que da volumen a toda la letra. Y tenemos que tener en cuenta también dónde iría sombra, por eso estoy quitando ese tonito de luz y voy a agregarle la sombra hacia arriba y hacia abajo. Aquí voy a darle un poquito de degradado con el tono más oscuro como estáis viendo. Ahora lo limpio por fuera y se crea como una sombra, un poquito así difusa, que es darle profundidad. Y este es el cambio ya de la última letra, como veis ha mejorado bastante. Y cuando pensemos que ya tenemos terminado la letra, vemos que hay diferentes ángulos. Entonces esta parte de aquí que se gira tendría un poquito más de oscuridad. Porque es que la letra, si te fijas, está girada, no es que esté siempre encima una del otro. Entonces hay que darle un poquito más de oscuridad, pero con mucho cuidado. Siempre tenemos que ir revisando la letra cuando creamos que está acabada. Por ejemplo, la parte de rosa le hace una sombra pero bastante lejos, por eso es más distorsionada. Aquí también he añadido algunos pequeños reflejos que estoy utilizando un nuevo color un poquito más claro, solamente para meterle este tipo de detalles, no mucho más, ¿sabes? No queremos que llegue hasta el blanco porque si no va a estar sobrecargado de luces. Y la sombra proyectada que tiene debajo se la acerca más a la parte de la letra y un poquito más de contraste y de nitidez. Cuando yo toco el diseño de otra persona, siempre digo que es desde mi visión. No significa que sea mejor o peor. Así que comenta en los comentarios cuál te gusta más, el primero o el segundo.